Estamos a punto de comenzar, no se vayan, manténganse conectados, que ya son las 7 y vamos a comenzar con esta linda entrevista del día de hoy. Eh, Muy buenas tardes, noches a todos, a todas quienes nos sintonizan el día de hoy para la entrevista con nuestro querido amigo Hugo Reyes, talentoso artista, que nos va a hablar el día de hoy acerca de pues su trayectoria artística y el trabajo que realizó para la revista número 1 de Tandem Comics. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos los que nos están viendo, a los que nos verán próximamente grabados. Así es, que esto llega más allá de el momento presente. Qué Exacto, exacto. conceptual, qué intenso. Pues bueno, les platico un poquito acerca de la trayectoria de Hugo. Él es ilustrador y animador de la Ciudad de México. Es egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, conocido como La Esmeralda. Su trabajo ha sido seleccionado para diferentes exposiciones, destacando la Bienal de Arte y Diseño en la Academia de San Carlos. Fue uno de los ganadores del concurso Secuenciarte del 2020 en el Festival del Pixelatl. Actualmente trabaja en una agencia digital y al mismo tiempo continúa desarrollando cómics. Y pues ahí nos está compartiendo algo de su trabajo bastante impresionante. Listo, pues Cool. empecemos. Qué pro, qué pro, qué pro. Pues bueno, platícanos, Hugo. ¿Cómo fue que llegaste a este más místico mundo de la narrativa gráfica? Ah, pues yo empecé, creo que por influencia de las cosas que leía mi papá. Él tenía como una pequeña biblioteca de cómics que pues siempre estaba como cerrada con llave. Y yo lo único que podía como reconocer en esos cómics eran como los X-Men, que pues era una caricatura que pasaba, ¿no? Pues, en la tele también. Eh, Posteriormente, pues esos cómics como que se fueron desplazando de la casa porque se quedaron sin espacio y los llevaron como a una caja, de cartón a la azotea. Entonces, de vez en cuando yo me acuerdo que subía como a ver los cómics. Y entre ellos los que más como que me impactaban fueron como los de recopilatorio de cómics que son como El Gallito Comics, Metal Hurlant, como todo ese tipo de cómic que venía como de Europa precisamente, como Son 84 también, que era un recopilatorio precisamente de autores de Europa que, que de vez en cuando los traducían como a español. Entonces a mí me interesaba como mucho ese tipo de gráfica porque era diferente como a lo que ya estabas como acostumbrado, que eran como los superhéroes y así. Posteriormente hubo una historia que me gustó mucho. em, Creo que la tengo por aquí. Mm. La historia se llama Región Extranjera y fue como lo que sí me detonó para empezar como ya a hacer cómic, pues fijado como en mis propias historias. Eh, Precisamente porque me impresionó mucho la gráfica que tenía. Y yo como era como un poco, digámoslo, flojo para leer en ese entonces, a mí me interesaba solo los dibujos y veía los dibujos y trataba de entender así como muy, rejego, entender, la historia por medio de los dibujos. Ya posteriormente, cuando iba en la secundaria, más o menos, ya casi para entrar a la preparatoria, empecé a leer el único cómic que yo conocía que se publicaba en México, que era Meteorix, no aprobado. Eh, y me gustó ese porque precisamente es una historia de un niño de secundaria que por medio de una cápsula tiene poderes y pues son las mismas problemáticas de un niño pues, que vive aquí en México, ¿no? O sea, es como si fuera, por decirlo, el Spider-Man con sus problemáticas de Estados Unidos, pero fijado como aquí al país. Eh, Después de eso, pues, o sea, ya como que me animé precisamente a ya seguir un cómic, o sea, lo seguía como mensualmente o cada que salía.
y me animó eso a hacer mis propios personajes, a crear mis propias historias, pero no fue hasta que salí como de la universidad que en realidad empecé a hacer como ya precisamente bien dedicarme como al cómic, precisamente por todas las historias que habría creado en el pasado. Entonces, pues así básicamente llegué como pues a la narrativa gráfica. Oh, wow. Sí, influencias como bastante interesantes y muy variadas, ¿no? Sí, 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 sí. Y a pesar de que pues Meteorix era un superhéroe, o sea, pues sí era como muy remarcado como otro tipo de historia. Sí, otro tipo de historia y otro tipo de estilo, ¿no? Eso Ujú. siempre nutre bastante. Entonces, te inspira a crear tus propias historias, pero las hacías como nada más escritas o como, porque dices que empezaste a hacer más tus cómics ya saliendo de la universidad, ¿no? Sí, sí, precisamente porque yo quería como mejorar mi dibujo, por eso entré como a la Escuela de Artes Plásticas, cosa que pues en cierta manera funcionó y no, porque las clases de dibujo eran como muy pocas, o sea, eran muy pocos semestres. Ujú. Entonces, saliendo de la Escuela de Artes, lo que yo quería era como dibujar, o sea, porque era lo que me gustaba. Entonces empecé a volver a dibujar y precisamente las historias, o sea, desde la secundaria, o sea, como que te inventas como historias, así con los amigos y así, y esas como que se van quedando, ¿no? Y ya cuando, bueno, a esta edad, o sea, como que las empiezas como a plasmar poco a poco, o sea, como que te llegas a acordar de algo y precisamente así como que empiezan a nacer poco a poco. Ah, genial. Sí, ya, ya voy entendiendo como por dónde va la idea. Este, sí, como pues esa parte de dejar que se vayan cocinando lento y pues ir poliendo las habilidades así como a la par, ¿no? Sí, pues al final no fue nada planeado, o sea, porque, o sea, Mm. ya cuando llegas, o sea, llegas a dibujar, o sea, te empiezas a imaginar precisamente las historias, pero, o sea, ya tenía como, pues, esa calidad que yo quería plasmar como en mis trabajos. Ajá. Me imagino que debe ser una sensación agradable. Sí, pero como todo artista siempre estás como muy inconforme, o sea, lo que dibujas, o sea, no siempre está como en tu cabeza, entonces es un conflicto constante ahí. Ajá. Sí, es esa como cosquillita que te queda de que siempre puedes mejorar, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, súper, súper. Y pues bueno, hablando justamente de estas situaciones, ¿no? Del perfeccionismo que es como muy común entre los artistas, pero para ti en particular, ¿cuáles han sido como los retos más grandes en esto de la creación de narrativa gráfica? Los retos. Creo que, o sea, el principal reto más allá de precisamente de esto que decíamos de mejorar como tu calidad gráfica y tu calidad narrativa, o sea, leyendo y leyendo teoría de cómic y investigando, o sea, más allá de esa problemática que pues todos los que hacen cómic tienen, creo que el tiempo para mí ahorita es precisamente la mayor problemática que tengo y precisamente por esta llegada de la vida de adulto un poco. O sea, que precisamente tienes que, pues, si puedes y tienes la capacidad económica de independizarte, de pagar tus propias cosas, eh, tienes que ver por ti mismo y entonces ahí como que el trabajo de cómic, como no es un trabajo que ahorita me esté dando como a mí económicamente algo, queda un poco rezagado. Entonces tengo que primero darle prioridad a mis trabajos que sí me mantienen como pues, estabilidad económica y, y precisamente el cómic es más, se vuelve más como una especie de hobby para mí. Entonces el dedicarle las pocas horas que me quedan libres, o sea, para mí ha sido como un poco frustrante porque no puedo avanzar como a la velocidad que avanzo como con proyectos en mi trabajo como publicidad y así. Entonces, yo creo que sí, el tiempo ahorita que tengo para dedicarle precisamente al cómic es como la mayor problemática que me he encontrado ahorita. Sí, sí, sí.
Sí, fíjate que ha sido como también un común denominador, ¿no? No solamente como dentro de las entrevistas, sino pues siempre que surge como alguna otra plática de artistas, de cómic en específico, ¿no? Porque sí son, yo creo que son como que se pueden contar con los dedos de una o dos manos, quizá, Sí, sí, sí. quienes ya se dedican a esto profesionalmente, ¿no? Los que se van al extranjero, los que sí consiguen como algunas chambas por aquí. Pero sí, 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 sí. especialmente en el cómic, o sea, porque, Ujú, o sea, yo no he visto como alguien, o sea, que esté haciendo cómic que no sea como dependiente de otras empresas como Marvel o como DC o como alguna otra, extranjera, o sea, siempre como autor, o sea, quieres publicar tus propias historias, pero no tienes como, pues, esa capacidad, o sea, siempre tienes que acudir como a alguien más grande que tú para que se pueda hacer. ujú, sí, sí. Ah, ah. Sí, es complicada la situación, pero pues bueno, finalmente el amor a este trabajo, ¿no? No nos, bueno, es lo que nos impulsa, ¿no? A seguir creando a pesar de todas las dificultades. Sí, 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 aquí seguimos. Eso es todo. Y pues bueno, hablando justamente del arte en sí, ¿cómo definirías tu estilo gráfico? Mi estilo gráfico, am, estoy un poco como en conflicto con eso, precisamente porque yo personalmente no siento que tenga como un estilo gráfico marcado. Pero, o sea, cuando llego a platicar como con otras personas, perdón, el de los camotes está pasando. Cuando llego a platicar con otras personas, ellos sí me dicen que reconocen como mi estilo, que si vieran un dibujo fuera de que yo les dijera que es mío, o sea, lo reconocen. Entonces, yo no considero que tenga estilo precisamente porque yo soy una persona que creo que está como constantemente cambiando como de intereses. O sea, precisamente hay veces que yo quiero dibujar como cosas a lápiz y cambia como totalmente el estilo que tengo. Entonces, después hago como cosas digitales y cambia totalmente como el estilo que tengo. Entonces, yo creo que mi estilo gráfico va más de acuerdo o va mutando como de acuerdo a los intereses que tengo como ahorita, de qué tipo de historias me gusta contar, qué tipo de gráfica es la que me gusta y qué tipo de interés artístico quiero un poco reflejar en el trabajo que estoy haciendo. Ujú. Eh, Sí, de hecho, justo me quedaba pensando porque, pues bueno, como les dije, yo tengo pase VIP, así que ya vi las historias y están bien increíbles. Y justo esa diferencia de estilos entre la que publicaste en la antología número 0 y en esta de la número 1. estás hablando de la número 0 que está aquí. ¡Oh, por Dios! La tienes ahí. Esta, Esa que que tiene una solamente van a portada poder. mía. Sí, de ese tiraje limitado que Sí, que salió. solamente van a poder tener si nos apoyan en la campaña porque ya no hay. Sí. No, y esa historia que hiciste ahí está increíble. Digo, también esta que del Hotel Garage, de la número 1, también la verdad sí soy muy fan. Ah, muchas gracias. Sí, entonces, digo, ya que estamos en esto, ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo fue que armaste esta historia? Tengo aquí unas diapositivas de algunas de las Mm, páginas, entonces, si me permites, las voy a mostrar mientras nos sí, 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 platicas. sí, claro. Bueno, pues Hotel Garage es una historia que nace precisamente de las temáticas que nos propuso Tandem, que era vida, tiempo y corazón. Entonces, a partir de alguna o de esas temáticas teníamos que desarrollar una historia. Entonces, para mí el reto que yo quería hacer era contar una historia con precisamente esos tres conceptos. Entonces, lo primero que hice fue como buscar un lugar donde estuvieran conectados precisamente esos conceptos, que es tiempo, corazón y ¿cuál era el otro? Se me fue. Eh, la vida. La vida.
Sí, es que precisamente se cambió porque era como, era otro concepto y después se cambió por vida. Pero quedaba como bien con lo que ya había trabajado. Entonces, me parecía que en un hotel garage precisamente, este, quedaban como bien amoldados esos conceptos y ya como te decía, o sea, en los pensamientos de estas historias que quieres desarrollar, yo quería desarrollar precisamente una historia sobre un personaje que está como atormentado eh, por algo por un suceso que ocurre, precisamente como cuando pasa algo enfrente de tus ojos y tú tienes como la oportunidad de hacer algo, pero terminas como quedándote inmóvil o no sabiendo cómo reaccionar. Entonces, como que esa culpa que tiene como este personaje le empieza como a molestar o a carcomer, entonces empieza a realizar una especie de pensamiento cíclico, o sea, como que siempre está en su mente, siempre está en su mente, y precisamente con un poco de detalles que hay como ahí en las viñetas, lo que quería representar con el tiempo es precisamente esta cuestión cíclica, o sea, como que inicia el pensamiento, termina la historia y como que vuelve a empezar otra vez. O sea, eso es más por mí, o sea, como en detalles, o sea, no necesariamente se tiene que entender en la historia. Em, y el punto del corazón fue precisamente otro personaje que sale ahí, eh, en que está como en busca precisamente como de ese amor o de ese corazón que tal vez ya no tiene, ¿no? Entonces, básicamente como para resumir, mi historia es como de un hotel garage en el que dos personajes interactúan, pero la historia principal es de una recepcionista del hotel. Ujú. Guau, ¿y cómo fue que te llegó esta idea de hacerlo en un hotel garage? Em, pues siempre, o sea, hay por todos lados hotel garage, o sea, no precisamente con ese nombre, sino hoteles de paso Ujú, en la Ciudad de México. Y siempre me ha interesado como estas cuestiones sociales de cómo actúa la gente, de por qué actúa como actúa. Y precisamente cuando iba en la escuela, yo iba en el Centro Nacional de las Artes, que si se fijarán está por Tlalpan. O sea, y Tlalpan está lleno de hoteles de paso. Entonces, había ocasiones en las que pues me tocaba pasar caminando por ahí y ves a gente como, veías a gente hasta cierto punto un poco desnuda, viendo las ventanas y viendo la gente pasar y entonces ahí como que me empiezo a cuestionar, o sea, ¿por qué la gente que está en un hotel que se supone que busca privacidad, pues sale y se desnuda y ahí está viendo a todos y como que varias como acciones que me llegó a vivir en ese momento, pues en esa zona transitada de hoteles de paso, fue lo que me hizo como querer hacer una historia sobre eso. Ya había querido hacer como un proyecto artístico cuando era como artista plástico sobre los hoteles de paso, pero siempre se quedó como al aire. Entonces me parece como una buena oportunidad como reflejarlo, pero en una historia, o sea, ya no tanto como en algo, un proyecto artístico que va a estar en un museo, sino alguien que lo pudiera leer. ujú. Sí, y es, no sé, es interesante porque sí es como muy vivencial la historia, no sé, sientes que de verdad estás ahí, entonces yo creo que sí es como, digo, son experiencias muy diferentes, ¿no? Leer un cómic o ir a una galería, pero no sé, creo Ujú. que qué bueno que, que lo hiciste en cómic al final. Sí, sí, sí. Sí, me gustó mucho la historia. Ah, también otro dato que se me olvidó. Ujú. Este, como el tiempo de precisamente que tenía para hacer el cómic, teníamos una fecha límite, este, no pude como terminar todas las páginas que tenía pensado. O sea, al final sí fueron las pactadas, pero sí tuve que pedir ayuda como de un colorista, que en este caso es Omar Sevilla, lo pueden encontrar como el OMI. Me ayudó con unas páginas para que pudiera estar como esta historia, o sea, ya lista para poder imprimirse. Ah, súper bien. Sí, eso de hacer equipo siempre, ayuda, ¿no? Sí, sí, sí.
Que luego uno Siempre no lo tenga, toma muy en cuenta, pero sí, se hagan equipo con sus amigos. así es. Ah, muy bien. Entonces, pues bueno, también yendo como de la mano de eso, ¿no? De entre amigos, inspiraciones, ¿qué autores o autoras crees tú que están haciendo bien las cosas, que te gusta su trabajo? Uy, este, el año pasado, el, el cómic que más me gustó como de narrativa gráfica mexicana fue La Bruma de Eli Galván. Ujú, A mí me parece que está como haciendo un buen trabajo precisamente porque su cómic obedece a un contexto precisamente ahorita del machismo en México y creo que está como bien reflejado y aparte no es desde el punto de vista, o sea, si bien está escrito por Eli, podía haber sido el personaje principal una mujer, pero en este caso el personaje principal es un hombre y cómo vive un hombre esta cuestión del machismo y cómo puede como transformarlo y un poco entenderlo, o sea, me parece como un buen trabajo y precisamente está en todos lados, o sea, yo paso por cualquier tienda de cómics y ahí lo veo. Entonces, si tienen la oportunidad de leer La Bruma, ese se los recomiendo. Eh, ¿Qué otro autor? Me gusta lo que hace mucho en sus tiras cómicas, Millo Sketch, ujú. precisamente porque a mí lo que me gusta del cómic es precisamente utilizar los recursos que solo están en el cómic, o sea, no en la animación o no en el cine o algo así, sino como los recursos propios del cómic, que son una viñeta y un espacio entre viñeta, es lo que me gusta y creo que Millo hace muy bien como ese trabajo con sus tiras, o sea, siempre me sorprende, o sea, como para representar como cosas tan básicas, o sea, él solo juega con esos elementos comunes del cómic, entonces, él me parece que lo está haciendo muy bien y también está en la antología, Sí. Para que no se pierdan tampoco su trabajo, para que también no está. se pierda. Te explota el Sí, cerebro. sí, ya, o sea, como otros que se me ocurren que los tengo ahí siempre, creo que Pau Márquez. Mm. También me gustó mucho Tormenta de Mayo y creo que ella hace como muy buenas historias, o sea, muy completas desde un inicio hasta un final. Entonces, ella también se las recomendaría, lo está haciendo muy bien. Y, y siempre digo a Joshua Hernández, pero pues es que es como el autor que siempre está ahí constantemente, a pesar de que su gráfica es como un poco apresurada. Él siempre tiene muy buena narrativa, entonces sus historias siempre te atrapan. A persona que le he recomendado como el libro de Joshua y lo ha leído, sí se queda impactado, porque al principio queda como que, no lo voy a leer, pero ya cuando lo empiezan a leer, o sea, sí te atrapa como esta narrativa. Sabe muy bien manejar como las historias en los cómics. Mm. Y por ahí se me va a olvidar alguno, pero son las que tengo más presente. Ajá. No, pues muy buenas recomendaciones, sí, sí, sí. Pues vaya, finalmente podríamos como pasarnos toda la tarde recomendando como el trabajo de un montón de colegas, pero pues bueno, ¿no? Ya con unos poquitos y ahí nos Sí, sí, vamos, sí. de a poco a poco. Sí, los Este, demás les van a recomendar más, les así aseguro. así es, en efecto. Hay que dejar algo para los demás también. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguna recomendación que tengas para quienes estén interesados o interesadas en seguir el sueño de hacer cómics? Mm, ¿Alguna recomendación como consejo? Ujú, Eh, una vez fui, o sea, esta creo que ya lo he platicado, pero una vez fui precisamente a una revisión de portafolios por mi cuenta, cuando se hacía Festo Comic, mm, que era un festival de historieta mexicana que se hacía en la Philip, bueno, al lado de la feria. Eh, y estaba como un poco decaído porque la mayoría me había dicho
como cosas malas sobre mi trabajo, o sea, yo pensando que me van a decir, ah, pues en esto vas bien y así, pero la mayoría de autores, pues sí, fueron como muy, muy duros un poco. Y en esos estaba Bernardo Fernández, que es como una persona a la que pues, sigo desde sus libros y cómics. Entonces no me animaba como a enseñarle mi portafolio hasta que lo agarré como corriendo, ya se iba y como que dije, esta es mi oportunidad y se lo enseñé. Y precisamente él lo que me dijo fue eso, de que el cómic es una carrera de resistencia más que de velocidad. Entonces, eso me ayudó mucho como a esclarecer que cada uno de los autores se maneja a su propio tiempo. O sea, mismo ejemplo soy yo, o sea, tuvo que llegar una pandemia precisamente para yo empezar a hacer mi trabajo personal, o sea, a la vez tenía más tiempo y con eso pude ganar como el Pixelatl, o puedo ser uno de los seleccionados del Pixelatl. Y a partir de eso, pues también me llamó, me pidió que si colaboraba con alguna historia. Entonces eso como que me fue animando poco a poco a volver otra vez al mundo del cómic, cosa que pues totalmente yo ya lo tenía como abandonado un poco. Entonces, ese consejo les daría, o sea, resistencia antes que velocidad. O sea, manténganse haciendo cómic y va a llegar como esa oportunidad de tal vez publicar como ahorita con Tandem o que alguien los llegue a ver en el futuro. Buenísimo consejo. Lo voy a anotar también para mí. Súper. Bueno, pues ya nada más como para terminar de cerrar esto, ¿dónde te podemos seguir en redes? Me pueden seguir en todas las redes. Estoy en Instagram, TikTok, Facebook. En YouTube ya no subo nada, pero también estoy ahí. Estoy como Hugo Reyes, Hugo con W, porque luego no se entiende. Entonces, Ajá, es HWO, Hugo Reyes. Y así me encuentran en todas las redes sociales. perfectísimo. Pues bueno, este, pues ya nada más, por ahí nos dicen que tienes fans por ahí conectados. Y sí, no lo Así dudo. tengo más. Ah, Pues bueno, para terminar, pues el mensaje de nuestros patrocinadores, entren a Kickstarter y busquen la campaña de Tandem Comics. De hecho, también pueden encontrar el link en el Instagram, ahí en la biografía para que chequen todo lo que tenemos armado ahí en la campaña para ustedes, que se enteren de cómo surgió el proyecto, cuál es la intención, que por ahí platicaremos también con Motsaki, que fue el editor de este número de la revista, y nos platicará un poquito más la próxima semana, ya los estoy spoileando un poco. muy bien, muy bien. Pero por lo mientras pueden encontrar ahí la información. Viene trabajo de artistas muy talentosos como Hugo y no se lo pueden perder porque pues son ahora sí que de estos máximos exponentes que tenemos en este momento en la narrativa gráfica contemporánea en México. Entonces, pues bueno, esperamos contar con su apoyo para hacer de esto una realidad. Y pues muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas No, muchas gracias. gracias por la invitación y no se olviden de su donativo. Recuerden que no solo están ayudando a nosotros como autores que aún seguimos aquí, sino posiblemente a los autores del futuro, porque qué tal si con Tandem uno se hace un Tandem 2 y precisamente son nuevos autores. Entonces, ustedes pueden estar aquí, así que apóyenos, por favor. Así es, muy bien dicho. Y pues bueno, recuerden, la narrativa gráfica mexicana está más viva que nunca. Nos vemos. Nos vemos. Con tu apoyo, podremos acercar las creaciones de esta nueva generación de autores a más personas. La narrativa gráfica mexicana está más viva que nunca. Contigo, lograremos que sus latidos resuenen en más corazones.